Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Yo soy César Ortiz Mendoza y les saludo desde la ciudad de Aguascalientes. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, y este es el presupuesto de egresos. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado sobre cuáles son las características que debe de contener un presupuesto de egresos? ¿Cuáles son los principios constitucionales que rigen un presupuesto de egresos? ¿Cómo es que se estructura el presupuesto de egresos? Es decir, ¿cuáles son las actividades, funciones y en general cómo es que se clasifican los egresos? Pues bien, el día de hoy agregaremos más conocimiento a nuestro acervo cultural. En primera instancia partiremos por definir el presupuesto de egresos. ¿Qué es el presupuesto de egresos? En este caso, se define como el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos que ha adquirido durante un año fiscal. La propia Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal lo define de la siguiente manera. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. Este documento lo presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y va entre el periodo del 15 de noviembre al 15 de diciembre del año anterior a su ejercicio. Esto es, como ya lo mencionamos, ante la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Pues para que lo analice, lo discuta y en su caso lo apruebe. Es importante señalar que lleva un seguimiento como si fuera el establecimiento de una ley, pero en este caso solo se presenta ante la Cámara de Diputados. No necesita ser ratificado por la Cámara de Senadores. Ahora bien, ¿cuáles son las características que podemos atribuirle al presupuesto? Pues número 1 es, como ya lo dijimos, que es un acto legislativo y que este compete en exclusiva a la Cámara de Diputados según lo señala el artículo 74 en la fracción cuarta de nuestra Constitución. Otra característica más es que contiene una autorización a la administración pública para que ésta utilice los recursos que se recauden. Es decir, la administración solo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo. Es decir, no podemos sacar dinerito de aquí para pasarlo para allá y entonces hacer tal obra. No, debe de ser de acuerdo a lo que se ha autorizado. Y la otra característica es que está limitado en el tiempo a un año fiscal, es decir, el presupuesto solo se puede derogar o se puede ejercer durante un periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Si ya han quedado claras estas características, pues ahora pasaremos entonces a cuáles son los principios que rigen el presupuesto de egresos. El primero del que hablaremos será la universalidad. ¿Qué quiere decir la universalidad? Que el presupuesto de egresos debe de contener todo el gasto del poder público, absolutamente todo. Otro principio es la unidad. La unidad significa que el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. No debe de ser un documento para esta partida, un documento para el presupuesto que va a ejercer la Secretaría de Educación Pública, otro documento para ejercer esta otra secretaría. No. Aquí hace referencia a que todo el presupuesto debe de estar presente o contenido en un solo documento. Siguiente principio es la especialidad. En este caso, el presupuesto de egresos debe detallar las partidas, no otorgarlas de manera general. Se debe de especificar el destino de los gastos y pueden ser por ramos que corresponden con los distintos poderes, las secretarías o erogaciones específicas como la deuda, las entidades paraestatales, etc. Programas, esto es, las entidades que cada dependencia podrá derogar en función de los programas que tenga a su cargo. Por ejemplo, algunos de los programas que se están implementando a nivel nacional, pues está el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Esta pensión que se les otorga de manera mensual o bimestral. El apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Otro programa sería el de producción para el bienestar enfocado a los pequeños y medianos productores de granos del país, entre otros. Así como también serían los subprogramas
En el rubro anterior, como acabamos de mencionar los programas, podría dividirse en subprogramas. Las cantidades para cada uno y otro deberán de especificarse. Todo deberá de quedar bien especificado en este presupuesto de egresos. Las partidas. Al hablar de partidas, entonces nos vamos a referir a las asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y generalmente numerada, pero de lo cual deberá informarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo autorice. ¿Sí? O sea, no se puede ejercer ningún presupuesto sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo autorice. Otro principio es la planificación. Y hace referencia pues a la necesidad de tener un plan de acción en la búsqueda del cumplimiento de las metas fijadas, en términos socioeconómicos, que se fijan a mediano plazo, lo cual debe estar presente en el presupuesto de egresos. Es decir, yo deseo que disminuya la cantidad de personas que se encuentran desempleadas. Entonces va a haber un programa específico que va enfocado al fortalecimiento del empleo y es una meta que se va a generar a un mediano plazo porque se programa el periodo en el cual se van a sentar esas bases y hacer el análisis de cómo ha sido el avance, y es entonces donde se va a asignar partidas particulares como se debe de plantear en cada uno de los programas o subprogramas para que contribuya al cumplimiento de esa meta. Anualidad es el siguiente principio. ¿A qué se refiere? Pues como su nombre lo indica, ¿no? Es el presupuesto de egresos que tiene una vigencia de un año y que va del 1 de enero al 31 de diciembre. El siguiente principio es la previsión. Esto significa que debe de estar aprobado con anterioridad. Nosotros debemos de prever cuánto es lo que se necesita gastar en tal o cual programa, de tal manera que yo lo presente a la Cámara de Diputados y él le dé el visto bueno y lo pueda aprobar, le haga las adecuaciones si así lo considera necesario, se me lo regrese a la Secretaría de Hacienda para que lo modifique, haga las adecuaciones y entonces después de ello se pueda aprobar y que para el siguiente año entonces se pueda ejercer. El siguiente principio es la periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año, y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. ¿Sí? Hay que hacer adecuaciones, cada año se deben hacer adecuaciones al presupuesto de egresos para saber cómo es que ha ido mejorando las condiciones socioeconómicas de la sociedad. Y por último, tenemos el principio de claridad. Este principio se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos, administradores sin ninguna complicación. ¿Sí? Que las letras, las palabritas, que la definición de los programas estén claros. Es importante aquí también mencionar que pueden existir partidas secretas, porque así también lo estipula la Constitución, pero que estas partidas deben ser necesarias, ¿sí? Es decir, deben ser, no porque a mí se me ocurrió, soy el presidente de la República, a mí se me ocurrió generar X, Y o Z cantidad de partidas secretas, lo voy a hacer, no, esas partidas, tienen que ser necesarias, deberán contemplarse en el presupuesto, hay que especificarlas aquí, y serán empleadas por los secretarios mediante acuerdo escrito del presidente de la República. Aquí debe de haber una relación conjunta. La partida secreta debe de ser autorizada por el presidente y obviamente por los secretarios que los vayan a utilizar. Ahora bien, como en todo presupuesto, debe de existir un control en su ejecución. Y vamos a hablar de dos controles importantísimos. Uno que es el control administrativo. En este aspecto, pues son muy diversos los controles que se ejercen sobre el presupuesto. Algunos de estos corresponden desarrollarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que otros corren a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Por otro lado, tenemos el control legislativo parlamentario. Hace referencia a la revisión de la cuenta pública. Tiene como objeto
conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas de gobierno. Que exista una congruencia, una coherencia entre lo que me dijiste que ibas a hacer y lo que realmente hiciste. Por lo tanto, estas partidas, esta definición de los egresos están centrados en las actividades, las funciones, y voy a mencionar algunos. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de, número 1, proporcionar servicios educativos y de salud. 2. Construir carreteras y vivienda. Apoyar el desarrollo del campo. Generar y contribuir electricidad. Garantizar la soberanía y seguridad nacional. Procurar e impartir justicia. Desarrollar actividades legislativas. Transferir recursos a los estados y municipios. Sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre muchas otras actividades y muchas otras funciones. Ahora bien, ¿cómo es que se clasifica o se estructura el gasto público? Hace ratito mencionábamos que el presupuesto está enfocado en ramos o está dividido en ramos. Algunos pueden ser ramos de la administración pública centralizada, y en esto nos referimos obviamente a esas partidas que tiene la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera. Y otros son por ramos autónomos. En este caso nos referimos al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sale? Y por otro tenemos los ramos que son generales, que son las aportaciones a la seguridad social, las provisiones salariales y económicas, la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, como ya les había mencionado, y obviamente todas aquellas acciones que van en previsiones, aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos. Y por último tenemos lo que son las entidades paraestatales de control presupuestario directo. ¿Estas cuáles serían? Pues Pemex, el ISSSTE, el IMSS y la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues hasta aquí, espero que haya quedado un poquito claro y que hayamos agregado efectivamente un poquito más de información a nuestro acervo cultural y que tengamos ya un referente de cuando escuchemos de que el presupuesto de egresos se tiene que presentar, entonces ya voy a tener información sobre a qué se refiere el presupuesto, cuáles son estos principios y cuáles serían las características que debe de tener este presupuesto. Espero se encuentren muy bien, espero que tengan una excelente tarde y nos vemos hasta la próxima. Saludos.